nombre de Jesús oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Papito Santo, tu palabra. Bendice, Señor, cada letra, Señor, que vamos a hablar el día de hoy, Señor, desde aquí, desde esta casa, Señor, que tú nos has dado, que has permitido, Papito Santo, en el nombre de Jesús, poder llevar no solamente a los que estamos aquí, Señor, sino que también a la gente que nos ve a través del internet, Señor. Bendícelos allá donde están, Señor, Papito Santo. Sé tú con ellos y sé con nosotros, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Pues un domingo más, ojalá y me pudieran traer otro cafecito. Ya estuvimos platicando bastante hace rato sobre la palabra de Dios en el discipulado, y el día de hoy quiero saludar a los que nos están viendo también, los que nos van a ver en la noche. Esta semana tuve la oportunidad de saludar a varios hermanos que estábamos por ahí, nos los encontramos, nos escribieron y nos han dicho que pues les ha bendecido bastante. Entonces hemos decidido el día de hoy pues abrir lo que Dios nos ha regalado a través de la palabra, a través de la revelación, y compartírsela también a ellos. ¿Por qué no? Le decía yo a mi esposa que pues es la obra de Dios, somos parte de la iglesia y es el Señor el que nos permite compartirles desde aquí, desde esta casa, ¿verdad? En esta pequeña casa, y les enviamos, les bendecimos donde estén, y que sea el Señor hablándoles, y también a los que estamos aquí desde esta casa de refugio. Así que les enviamos un fuerte abrazo donde estén, a la hora que lo vean, les bendecimos, les amamos y gracias. Es un privilegio que nos sigan a través de las redes sociales. Yo quiero hablarle, hermano, el día de hoy de un tema bien interesante. Hace 2 semanas estuvimos platicando, comenzamos desde hace 2 semanas platicando sobre el tema de la cobertura. Espero que le decía a un hermano que me encontré, que ya se había oído, ya había escuchado los 2 temas, y tiene que ver precisamente con lo que vamos a platicar el día de hoy aquí en Casa de Refugio. Así que el tema de hoy, para los que estamos aquí, para los que están allá, se llama la sujeción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces creyendo que el Señor nos va a hablar. Quiero que empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a donde llegue esta palabra, que haga fruto, que haya fruto en el nombre de Jesús. Bendícenos, Papito Santo. Nos cubrimos bajo esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y desde esta casa enviamos tu palabra a tu iglesia, a tu novia, Papito, en el nombre de Jesús. Efesios 5:22 dice la Biblia así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ojo con esto, como al Señor. Es decir, dice la Biblia que la mujer casada debe de tener una actitud de sujeción. Digan conmigo, sujeción, hermanos, por favor. Sujeción. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hay algunas que ya han alcanzado ese privilegio de estar casadas, y algunas todavía están en proceso de que el Señor les hable a través de una revelación, y esperen a su príncipe, que el Señor les va a mandar. Amén. Ahora, Efesios 5:23. Vea lo que dice, porque lo tenemos que aprender bien todo esto, porque si el Señor todavía no nos los ha dado, es porque algo nos falta, o estamos viviendo mal, ¿verdad? Entonces, pues que sea el Señor haciendo la obra en nosotros. Vea lo que dice la Biblia, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Si se dan cuenta, las primeras 2 líneas refieren a la mujer y al esposo natural, ¿sí? Aquí no está hablando de otra gente, sino que le habla a los esposos y a la esposa.
Y aquí nos dice un principio de orden bíblico, en el cual nosotros hemos aprendido muchísimo, que el esposo es la cabeza de la mujer. Ojo, este principio que está ahí no es un principio natural, es decir, que haya surgido aquí en la tierra, hermano. Este principio de que la mujer es cabeza del hombre, este principio surgió en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué surgió en los cielos? Es decir, la familia integral como tal no surge aquí en la tierra, sino que surge en el cielo. ¿Por qué les digo yo esto? Porque dice lo siguiente: así como Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Entonces, hermano, aquí vamos a ver, aquí vamos a entender que estos principios de cobertura, de cabeza, de principios de autoridad, de sujeción, hermano, esto no todo mundo lo acepta. ¿A quién quiere tener cabeza? ¿Quién quiere tener alguien por encima de uno, hermano? ¿A quién le gusta obedecer? A ninguno. No nos gusta obedecer. Pero ojo, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, tiene que tener cabeza. Y esa cabeza es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vean lo interesante que yo me fijé en este asunto. Porque, miren, el principio, el orden de Dios que está establecido en Efesios 5:23, espero que lo estén viendo ahí en la pantalla. ¿Sí lo están viendo? Ok, amén. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ojo, es el orden de Dios, y como consecuencia, hermano, de ese orden de Dios, dice lo siguiente: y Él es el que da la salud. ¿A quién? Al cuerpo. Al cuerpo. Entonces, aquellos que tienen cabeza, aquellos que tienen cobertura, hermano, hay salud. ¿Sí? ¿Y cómo es eso de la salud? Pues así, hermano, salud. No hay otra cuestión. Yo vi aquí una bendición tremenda. Es que cuando uno tiene cabeza, hermano, yo creo que le va bien. ¿Sí? Cuando uno tiene cabeza, el Señor lo bendice a uno, lo mantiene bien. Yo no sé quién no tiene cabeza. De verdad, yo veo muy complicado. Para mí, una mujer que no tiene cabeza, que no reconoce cobertura, yo pongo en duda todo lo que está haciendo, hermano. Resulta muy fuerte, pero es así, es una realidad, es un principio de Dios establecido aquí, hermano. ¿Sí? Entonces, para mí, yo creo en el Señor que una mujer, ojo, una mujer en lo natural que no tiene cabeza, hermano, eso es. Yo pongo en duda todo lo que hace, lo que piensa, todo, hermano. Ahora, eso desde el ángulo natural. Ahora, de lo espiritual, una iglesia que no tiene cabeza, hermano, está desnuda, está descoberturada. Y uno de los beneficios de la iglesia y de la mujer con cobertura es que haya salud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Efesios 5:24, ya vimos el orden de Dios, ya vimos cómo está el asunto, cuál es lo natural y lo espiritual. Pero vean lo que le exige el Señor a la iglesia en Efesios 5:24. Así como ¿quién? Como la iglesia está sujeta a Cristo. Oiga, el principio anterior de cabeza, el que está aquí, miren, las casadas que estén sujetas a sus propios maridos. Le dicen, mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Amén. Ahora, dice, así como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. Entonces, una iglesia debe de tener cobertura y tiene que tener sujeción, hermano. ¿Sí? Una iglesia tiene que tener cobertura y tiene que ser sujeta. Y vuelve otra vez al ámbito natural. También las mujeres deben estarlo. ¿A quién? A sus maridos, a las esposas. Entonces, jóvenes, ustedes deben de aprender que la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Sale? Pero no se queda ahí. No se queda ahí, porque según Corintios dice que la cabeza de quién? Del hombre es el Señor.
Entonces, vea cómo el Señor viene tomando o dando orden a todos. Dice que la cabeza de Cristo, ¿quién es? El Padre. La cabeza de Cristo es el Padre, la cabeza del varón es Cristo, la cabeza de quién, de la mujer, es el varón. Si usted y yo nos ponemos a pensar cuántas coberturas tiene la mujer, ¿no? ¿Cuántas coberturas tiene? Yo creo que son como 3. Amén. Hace muchos años Dios me dio un sueño. Yo recuerdo a mi pastor, yo le pedía algo al Señor y le decía: Señor, yo quiero de esto, yo quería lo de mi cobertura de mi apóstol. Y me decía él: si tú estás debajo de tu pastor, lo que le está cayendo a través de su cobertura, a través de la vida del apóstol, si tú estás debajo de él, te va a caer a ti. Yo entendí, hermano, yo desde esta ocasión aprendí a sujetarme. Mire, hermano, uno a veces está de acuerdo o no de acuerdo en cierta decisión, pero trae bendición la sujeción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, las mujeres deben de estar a su marido en todo. Ahora, entendiendo todo esto, vamos a concluir que la iglesia del Señor, es decir, usted y yo, debemos de ¿qué? De ser sujetos. Sujetos, agarrados. Ahora, vean lo que dice esta palabra sujeto. Ahí se lo puse en amarillo, se lo puse en rosita, que significa diccionario, strong, cupotazo. Y eso viene a dar sentido a lo que venimos platicando. Vean lo que significa ser sujeta. Bajo dice, sometido, una subordinación. Y vea, esta palabra sumiso es la que siempre hemos escuchado. Yo quiero una esposa sumisa. Y vean que no me dijo amén. No me dijo amén. Y esta es la palabra que siempre escuchamos en la mayoría de los hermanos, que todos los hermanos varones quieren a una esposa sumisa. Ahora, vean lo que dice también la palabra jupotazo, sujeta. Vean lo que dice, hermano. Ahí lean, someterse a, ¿sí? Obedecer. Es decir, que el Señor quiere una iglesia de Cristo obediente, sometida. Y vean, sujetarse a. Y esta parte yo la cambié de color. Espero que usted ahí donde está viéndonos, y los hermanos de acá lo tienen más directo, pero si usted me está viendo ahí, yo lo puse en color blanco. Y vean que dice, que ser sujeto, ¿qué? Ayúdenme a leerlo, hermanos, que están acá. Es estar bajo la autoridad de, estar sumiso. Y a mí me encantó. Yo siempre he explicado esto, hermanos, porque la sujeción no tiene que ver con imposición. ¿Sí? No podemos tener a nuestra esposa sumisa a punta de leñazos y a punta de golpes. No se puede. ¿Sí? A mí me encantó este diccionario, hermano. El diccionario tuyo, porque dice lo siguiente: es estar bajo la autoridad de qué. Y aquí me llama bastante la atención, porque no es que el hombre imponga, sino que la mujer reconozca la autoridad que hay sobre ella. Mi hermano, cuando nosotros llegamos a este nivel, ya la hicimos. Así es que si tú estás dispuesta, ojo, estaba yo leyendo en las redes sociales el otro día, no sé dónde lo vi, no sé qué pasó, dónde lo encontré, pero decía que una cosa es la boda y otra cosa es el matrimonio. Si tú te quieres casarte por una boda, va a ser, nosotros nos duró, ¿cuánto nos duró nuestra boda? 3 horas. 3 horas. Y gastamos un montón de pago. Bueno, más bien dicho, le invertimos, ¿verdad? Dinero, ya digo amén. Le invertimos mucho dinero,
Pero ¿saben cuánto duró la fiesta? 3 horas, 4 horas, aparte porque llegó tarde la novia. Además, la cita era a las 6, llegó a las 9. No sé por qué estaba así. Ahora, era diferente la boda, es diferente la boda que el matrimonio, ¿sí? Entonces, yo quiero enseñarles acá, hermanos, ustedes que están aquí, los que nos están viendo, que este asunto de estar bajo autoridad, lo tenemos que aprender todos. Amén. Ahora, vean, estamos hablando de la mujer natural y de la mujer espiritual. Ahora, lo llevemos al lado espiritual a esta mujer, es estar bajo autoridad, es decir, que la mujer, que la iglesia de Cristo tiene que estar bajo autoridad también, no solamente la natural. Entonces, yo quiero decirte, ¿dónde estás tú? Si donde estás tú hay autoridad, tú tienes que estar bajo la autoridad. Bendito Dios, los que tenemos cobertura, porque estamos bajo una autoridad. Hablábamos hace ratito sobre los dones, del Padre, los dones Doma, y nos estaba enseñando que el apóstol, una de sus funciones es disciplinar, hermano. Disciplinar. Entonces, ahora yo les decía a los hermanos en la mañana, ¿a quién le gusta que lo disciplinen? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? Yo construí esto. ¿Quién se cree para venirme a mandar, a ordenar, a guiarme? No nos gusta estar bajo autoridad. Ahora, esto es bien interesante además porque es estar bajo la, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Estar bajo la autoridad. Entonces, tú tienes que estar bajo ¿de quién? De alguien que tenga autoridad. No podemos poner a un niño y que tú tengas 60, 70 años, ¿cómo vas a reconocer tu autoridad si el que te está cubriendo no tiene autoridad, hermanos? Entonces, es bien interesante porque es un complemento uno con otro. Ahora, sigamos, me gustó esta palabra, sujeta. En este diccionario, vean, la iglesia debe de colocarse bajo control. Hermano, mire, estar bajo es poner bajo. El diccionario de sujeto, Jupotazo, en el Strong dice bajo. Entonces, hermano, la iglesia tiene que estar abajo de quién, de una autoridad. ¿Sí? Es decir, que debemos de tener cobertura. No podemos estar solos. Necesitamos que alguien nos mande. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno va a decir amén. Necesitamos que alguien nos guíe. Necesitamos a alguien que nos regañe, que nos oriente, que nos ame. Necesitamos un padre. Hemos platicado que el pastor tiene que evolucionar a ser padre. Yo he estado orando en estas semanas y le he pedido al Señor, mándame a mis hijos del norte, del sur, del oriente, del poniente, porque es necesario que vengan los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no creo que van a venir hijos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aquí, hermano, hay muchísimo que platicar. Le voy a decir por qué. Porque la iglesia tiene que santificarse. Pero la iglesia, hermano, no se santifica ¿cómo podríamos santificarla, hermano? No se santifica con otra cosa, sino que es a través ¿con qué? Con la palabra, hermano. La palabra nos ayuda, la palabra nos conforta, la palabra nos anima a seguir. Nos hemos apartado, viene una palabra usada a través de un ministro y nos dice, ¡hey! Te estoy hablando. El Señor te está hablando, ven a mis pies, vuelve a casa. Entonces el Señor es a través de la palabra que va a hacer esa santificación, hermano. Entonces no nos cansamos de hacer culto, no nos cansamos de reunirnos, no nos cansamos de discipularnos, porque entre más nos preparamos, entre más se nos es impartida esa palabra, más nos santificamos. Entre más nos está dando el Señor, más compromiso hacemos nosotros con Él.
Y claro, va a haber un efecto positivo en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Estábamos escuchando el retiro de Chile y la palabra que Dios le dio al apóstol Billy era impartición. El retiro de Santiago en Llamas, impartir, hermano. Entonces, es la palabra que se nos viene, la que ministra. Es el Espíritu de Dios el que llega a nuestro corazón, a nuestra alma y nos dice: ¡Ey! No está bien lo que estás haciendo. Necesitas un cambio. Ya basta. Ya basta. ¡Ey! ¿Dónde estás caminando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué prioridades son las tuyas? ¿Qué otra prioridad tienes? ¿Sí? ¿Qué prioridades hay en tu vida? Yo compartía hoy en la mañana que ¿qué otra cosa más valiosa puede haber que te impida que busques al Señor? A veces le damos valor a otras cosas y esas cosas impiden que nosotros busquemos al Señor. Y así esperamos obtener bendición. Y no es cierto. Que no nos engañe el enemigo. Que a veces pensamos que a través del dinero Dios nos está bendiciendo. No es así. Y si el dinero nos impide buscar al Señor, créame que el dinero va a ser quitado, porque es un estorbo para buscar al Señor. Así es que cuidado. Lucas 2:4. Quiero hablarles de algunas sugestiones porque es bien interesante. No sé cómo vayamos de tiempo, la verdad no le tomé el tiempo, pero vamos a seguirle. No están aburridos, ¿verdad? Bueno, Lucas 2:49. Entonces este es un pasaje, ¿se acuerda cuando se perdió el Señor? Estaba chiquito, estaba de edad de niño. Vean lo que dice Lucas 2:49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? A mí me encantó, porque yo le puse en el buscador ahí sujeción. Vea lo interesante. Yo creo que me voy a cruzar entre café y agua. Algo va a pasar. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi Padre? ¿Sí? Una de las cosas, la primera palabra de sujeción que yo encontré en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la encontré cuando el Señor se sujetó. Vaya, la primera palabra que encontré de sujeción en el Nuevo Testamento se la encontré al Señor Jesús. Bien, es decir, que nuestro primer ejemplo de la sujeción es el Señor. Y vean lo interesante, Lucas 2:49. El Señor Jesucristo estaba chiquillo. ¿Por qué me buscas? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Aquí es cuando se les pierde, hermano. A usted se le ha perdido un hijo. A ellos se les perdió el Señor. ¡Oh! Y qué lindo, mi hermano, que se te pierda el Señor. ¡Ah! Dios. Que se te pierda el Señor es complicado. O sea, andabas con el Señor y se te perdió el Señor. Oiga, eso es bien interesante. Que se te pierda el Señor. ¿Dónde lo dejaste? Hoy a alguien el Señor le está hablando esta mañana. Porque tú puedes andas caminando en el camino y puedes andar acompañado de tu esposa, de tu esposo, pero no sabes cuándo el Señor se quedó por ahí. Por allá se quedó, no va contigo. Cuidado, porque o andas solo o sola. Y a muchos de nosotros se nos pierde el Señor. Sí. Aleluya. Dele palmas al Señor, hermano. Está complicado este asunto, porque a veces consideramos que con nosotros anda el Señor, ¿verdad? Con nosotros anda el Señor y el Señor ya está en la casa del Padre. Entonces puede que andemos caminando, pero andamos caminando solitos. Cuidado. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto. Diga conmigo, sujeto. ¿Quién estaba sujeto? El Señor. Jupotazo en la palabra esta que está aquí. Y descendió con ellos y vino a Nazaret. Y dice que continuó sujeto. ¿A quién? ¿Quiénes eran sus padres? José y María. ¿Él tenía una necesidad de estar cubierto si era el Hijo de Dios? No
no había ninguna necesidad, porque era el mismo Dios, pero él entendió. La primera palabra que yo veo de sujeción en el Nuevo Testamento, hermano, está en la vida del Señor, está aquí, porque dice la Biblia que Jesús fue sujeto ¿a quién? A sus padres. Vean, el Señor necesitaba cobertura de los papás y de la mamá. Feo es que no tenga mamá, feo es que no tenga papá y no tenga cobertura, pero ahí dice la Biblia, este hombre, el Señor, estaba sujeto. Era un hombre de orden. Amén. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y miren lo que pasa cuando uno es sujeto. Oiga, lea conmigo. Y Jesús, oiga, crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y los hombres. Mire, yo cuando leía esto, hermano, yo decía, Papito Santo, tal vez no me des estatura porque ya no se puede, pero dame de tu sabiduría, dame de tu gracia, hermano. Pero ¿sabe por qué me encanta? El versículo 52 que estamos leyendo, y vea el 51 que dice, un hombre sujeto. Y como consecuencia de eso, en el 52, dice que va a haber un crecimiento. Amén. Entonces dice que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura. Yo insisto, esto no aplica para mí, pero lo que sigue sí. Y en gracia para con Dios y los hombres. Diga conmigo, Papito Santo, yo te pido que me cubras con tu sabiduría. Lléname de tu gracia, Espíritu de Dios. Que sea la unción del Señor que nos cubra desde la cabeza hasta la planta de los pies. Que sea la unción del Señor derramándose sobre nosotros. Que cuando vean, Padre, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, puedan ver que estamos llenos de ti. Lléname de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero de eso, hermano, de mis palmas al Señor. Ahora, sigamos leyendo. Ya me piqué, dijeran, en el mundo. Vamos a seguir leyendo. Aleluya. ¿Está usted aquí? Ahora, sigamos. Lucas 2:52. Esta Biblia, lenguaje sencillo, dice lo siguiente. En el mismo versículo, el 2:52, esta es Biblia de las Américas y esta es la Biblia lenguaje sencillo. Vean. Mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura, Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos. ¿Con quién? Con Él. Ay, ay, ay. Yo quiero de esa unción que el Señor tenía. Amén. Y dice la Biblia, ay, esto me encantó. Lea conmigo ahí usted. Aquí lean. A ustedes les hablo, los que están aquí. Mientras tanto, Jesús seguía y en estatura Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con Él. ¿Y qué dice? Y lo querían mucho. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Porque de que no te quieran, muchos de esos hay un montón. Muchísimos no te quieren. Pero miren la unción del Señor, la gracia, la sabiduría. Ay, hermano, yo quiero eso. De que te quieran, de que te amen, de que te respeten. De eso, hermano, de eso está viniendo el Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Como consecuencia de qué? De la sujeción que Él tenía con sus padres. ¿Cómo se portaba Él con sus padres? ¿Sí? ¿Cómo se portaba Él con sus padres? Para que todo el mundo se diera, para que toda la gente del
estuviera muy contenta con él. Un hijo a la estatura del Señor Jesucristo. ¿Cómo era? ¿Por qué? ¿Por qué todos lo querían? ¿Por qué todos lo amaban? Porque había gente que no le caía bien, sin lugar a dudas. Así como hoy usted y yo no le caemos muy bien a mucha gente. Pero al Señor la mayoría. Aquí dice, esta Biblia, no lo digo yo, dice toda la gente del pueblo estaba muy contento con él. Y lo amaban mucho. ¿Cuántos amamos al Señor? Amén, 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 aleluya. Te amamos, papito, ¿sabes? Amén, amamos, Señor. Te amamos mucho, te necesitamos. Sí, Señor. Ahora, le decía yo, hermano, que la primera vez que encontré yo la palabra de sujeción era con el Señor Jesucristo. ¿Sale? Él es nuestro ejemplo. De Él tenemos que aprender todas las cosas. Ahora, sigamos leyendo. Lucas 10:17. Vean, aquí cuando los envían a la gente a que vayan a predicar la palabra, y ellos regresan. Y lo mandó Jesús, y dice la Biblia, y volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo. Vean, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Sí? Ojo con esto, porque estábamos platicando, enseñando en el discipulado algo, que la gente que va a hacer la obra de Dios tiene que ser una gente sujeta. Es decir, que va delegado con autoridad. ¿Sí? Y que en este caso que estamos leyendo aquí en la Biblia, Lucas 10:17, dice que ellos regresan muy contentos y le dicen, Señor, fíjate que hasta los demonios se nos sujetan. Imagínense, hermano, la calidad de siervos que eran, que fueron delegados de parte del Señor hasta allá donde ellos iban. Y esa delegación espiritual que hablábamos hoy temprano en el discipulado, esa delegación que había, porque no fue el Señor, hermano, aquí no fue el Señor el que echó fuera a esos demonios, sino que la gente que el Señor delegó, la autoridad delegada, yo creo en los delegados, que Dios transmite a través de los ministros una delegación. ¿Por qué aquí el Señor, sin lugar a dudas, oró por esta gente? Y por eso hubo un efecto espiritual en ellos, y dice en la Biblia que echaron fuera demonios. ¿En nombre de quién? Del Señor. No fueron por su propia gana, fueron en el nombre del Señor. Ahora, quiero enseñarle otra cosa. Dice la Biblia esta: los 70 regresaron jubilosos, es decir, con mucha gana, con mucho ¿qué? Júbilo, con alegría. Fíjate, Señor, que se echamos 1500 demonios fuera de aquel que nos enviaste, etcétera, etcétera. Y le dijeron, con tu poder hasta los demonios se nos someten. Ahora, bien, aquí llamó bastante mi atención este asunto, porque mira, en Lucas 10:18 y el anterior es Lucas 10:17. ¿Cómo lo recibiría usted a alguien, hermano, si usted lo manda y le diga, fuiste a hacer lo que te mandé? Sí, lo hiciste muy bien. Ellos esperaban, porque no venían enojados, no venían tristes. Ellos venían con un gran gozo, con un júbilo, dice la versión anterior que leíamos. Y miren qué le dijo su Señor. A mí me encanta mostrar esta faceta del Señor. Vean, oigan, y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Miren, ¿a poco usted como siervo, como ministro, no esperaría, qué bueno, hijito, que te haya ido bien, Dios te bendiga, que Dios te siga usando, ¿verdad? Y el Señor les dice, yo vi a Satanás caer del cielo. Ay, hermano, ¿qué significa esto? Vean, he aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Como que el Señor se fue por otro lado, ¿no? Parece que no tiene lógica entre la alegría de los enviados y la respuesta del Señor. A mí no encontré ninguna lógica, porque la reacción natural hubiera sido diferente. Y repito, la reacción natural ahora, dice el Señor, oiga, dice el Señor ahí, ¿cómo venían aquellos? Gozosos, contentos, alegres, felices. Y en el Señor aquí, hermano, ay Señor, es que esto no les gusta mostrarlo a mucha gente. Esto no, se cayó la flor ahí. Lucas 10:20 dice, esto no les gusta a mucha gente mostrarlo. Pero miren, no os gocéis de esto. ¿Está usted aquí? Amén. Vean. Lucas 10:20. No se gocen de esto. ¿Cómo? El Señor Jesucristo no se goza porque sus enviados fueron a liberar y a reprender demonios. ¿Cómo está? Ayúdenme. ¿Cómo está el asunto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Qué pasó aquí? Tú venís muy contento haciendo la obra. Ay, Señor, Papito Santo, mira, el hermano Juan ya es libre, ya no tiene 2 mujeres, ya no tiene 3 mujeres, ya nada más tiene una y una mujer sumisa, y estamos haciendo la obra, Papito Santo, el Señor. Aquí, Señor, venimos muy felices, muy contentos cuando pasa. Y dice el Señor, vea lo que dice. Ay, hermano, ayúdenme a leer lo que tenemos acá. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os Hasta ahí. No se gocen de esto, dice. ¿Cómo? O realmente yo estoy mal aquí leyendo otra Biblia, en la Biblia que traen ustedes ahí. Dice eso, porque la mía dice eso. No se gocen de esto, dice. Que los espíritus se sujetan. Ay, antes gozaos. Ve. Antes gócense de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Así es, hermano. Y entonces aquí llamó bastante mi atención. Muchísimo mi atención. ¿Qué pasó entonces? Hermano, estamos hablando de la sujeción, estamos hablando de la cobertura. Y entonces entendí esto, como diciéndole, hey, no se emocionen, ¿sí? No se emocionen ustedes. ¿De qué se alegran? Falta mucho que hacer. Falta muchísimo que hacer. O ya se acabaron los demonios. Les pregunto a los de aquí, les pregunto a los de la pila, ¿no? Ah, o ya se acabaron. Ya nadie necesita liberación. Ay, hermanos, aquí ellos llegaron en un extremo gozo. Y esta Biblia me encantó, jubilosos, contentos. Ay, Señor, llevamos 10 porque, mire, hermano, ay, perdón, no sé a quién le voy a hablar. Pero hay gente que se cree que ya sacó a uno, que liberó a uno y, ay, Santo Padre, tiene el don de liberación. Entonces, hermano, pero miren, ellos llegaron bien contentos y como dice nuestro apóstol, el Señor es el especialista de bajarnos de la moto. Bien emocionados andaban ellos. Y entendí entonces, hermano, por qué le dicen acá. Porque dicen, yo vi a Satanás como caía del cielo. Ay,
Aquí le está diciendo, no se crean más de lo que son. ¿Sí? Aquí les está diciendo, no se crean más de lo que son, ni se sientan superiores. Mi hermano, esto yo lo veía, yo lo entendí, y dije, papito santo, en el suelo debemos de estar ahí, viéndote, necesitándote. Gente que se cree autosuficiente, hermano. Ay, que porque ya predicó bien una vez, que porque ya liberó, que porque ya vomitó, porque hasta eso, hermano. ¿Ya? Pero viene el Señor y dice, hey, ¿cuál es? ¿Por qué venís contento? ¿Por qué venís? ¿Cuál es tu alegría de que ya liberaste a uno? Todavía te faltan, ya llevamos 2000 años y no se han acabado los endemoniados. Santo Padre, hermano. Y aquí el Señor les decía, no se crean más de lo que son, hombre. Necesitamos del Señor. No somos autosuficientes. Es el Señor el que hace la obra. Es en su nombre se hace la obra, no para nosotros, hermano. Nosotros somos administradores. A mí me gusta usar una palabra, somos achichincles del Señor. Estamos cuidando a su iglesia, estamos cuidando a su novia. Y a alguien el Señor le está hablando. No somos nada delante del Señor. Así es que, hermano, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, en Él, y en Él. Amén. Dele palmas al Señor. Bendito Dios por los que tienen el don de liberación, pero no se olviden quién se los dio. Él es mayor que nosotros. Aleluya. Quiero continuar, no sé cómo vamos de tiempo. 40 minutos. Bueno, vamos a echarle aquí. Romanos 8:7. Hay algo que leerles aquí. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. La intención de la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Oiga, mas vosotros no estáis en la carne. ¿Cómo quisiéramos, hermanos, no estar en la carne? Sino en el Espíritu. Si estamos en el Espíritu, somos sujetos. Oiga, ¿cómo podríamos identificar que alguien está en la carne, hermano? ¿Cómo podríamos identificar que alguien es espiritual? Pues vamos a aprender, hermano, que los espirituales se sujetan y los carnudos, dijeron, hermano, los carnales no se sujetan. Amén. Así está. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ojo, yo aquí quiero enseñarles, espero en algún otro día poderles compartir sobre los espíritus. Mire, aquí habla del Espíritu de Dios, mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, este es otro, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los cuales son hijos de Dios. Quiero avanzar. Romanos 8:15, porque no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De servidumbre, espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, espíritu de servidumbre, para estar otra vez en temor, mas habéis recibido ¿qué? El espíritu de adopción, cosas espirituales que los carnales no lo entienden. Entonces, hermano, con esto podemos concluir que la sujeción se trata de una revelación de parte de Dios. Esto no se puede imponer solamente como nos ha sido enseñado, se nos tiene que exponer, y cada uno de nosotros en su interior, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu va a ser revelado la sujeción. Esto no se puede imponer. No le puedo decir a mi esposa, hey, sujétate, sujeta tu jeta, así no se puede. No se puede, es un reconocimiento, es una revelación de parte de Dios que va a hacer que nosotros entendamos la sujeción. Ahora, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ahora, yo creo que terminar en este Romanos
13:1, sométanse todas las personas a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios constituidas. Por Dios son constituidas. Sométase toda persona ¿a quién? A las autoridades que gobiernan. Mire, hermano, de verdad, si usted tiene una autoridad sobre usted, para empezar, lo felicito, porque usted tiene a quién darle cuentas. Pero no solamente lo felicito, sino que usted tiene que reconocer que hay alguien sobre usted cubriendo. Ahora, quiero seguirle. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, repito, hermano, lo que platicábamos hace rato, al que tiene autoridad, a ese se resiste. Amén. A lo ordenado por Dios, es decir, Dios mismo constituye las autoridades. Entonces, en este caso, hermano, como ministros de Dios, ¿quién es mi autoridad? Mi cobertura, la cobertura que Dios nos dio, que no la pedimos, que nos la dio. Vean lo interesante, que no fuimos, ni pedimos, sino se nos dio. Ay, es más glorioso, hermano, porque es Dios quien tiene el control. No andamos pidiendo, se nos es dado. Ahora, se ha puesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Difícil. Romanos 13:3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, a lo bueno. Es decir, que si no quieres recibir un castigo de parte de las autoridades, tienes que hacer lo bueno. Amén. Pues es para ti un ministro de Dios, es decir, que nuestras autoridades seculares, vean, aquí sí me dio miedo. Ay, Dios, que nuestros gobernantes, nuestras autoridades seculares, ay, mi hermano, ¿hasta dónde los llevaron? ¿Hasta dónde los colocaron? Como ministros de Dios. Entonces, hermano, aquel hermano que anda de tránsito tiene autoridad, es un ministro de Dios. No solamente el que se para en el púlpito, no solamente el que predica, hermano. Aquí sí está cardíaco. Yo no me quiero meter mucho porque yo tengo mis resistencias, ¿verdad? Pero dice que son impuestas por Dios. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro, y aquí lo vuelve a confirmar, ministro de Dios es. Y aquí viene lo feo. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Yo quiero dejarlo hasta aquí, esta mañana. Romanos 13:6, miren. Y aquellos que no pagan impuestos, que no pagan, yo veo muchos hermanos que no quieren pagar su tenencia. Andan placas de 1863, hermano. Yo les sugeriría que pague su placa, ordénese en el Señor, eso es parte del orden de Dios, hermano, su licencia. Ay, Dios, no quiero hablar mucho porque sé que voy a raspar a varios, pero sujétese, hermano, y pague los impuestos. Sale carísimo pagar impuestos, pero pues al César lo que es el César, ¿verdad? Hay que sujetarnos, hermano. Y repito, si usted tiene un adeudo, vaya y pague, hermano. Pague. De a poquito, hermano, páguele a Coppel. Le paguemos a Coppel, le paguemos a Electra, le paguemos a Liverpool. Aunque nadie diga, no importa, le paguemos al que le debamos. Si no podemos, de poquito en poquito lo hagamos. Yo quiero aconsejarle, si tiene usted una deuda de verdad, de corazón se lo puedo decir, van a llegar oportunidades para pagarlo, pero esperen en el Señor, y créanme que el Señor lo va a ayudar. Y cuando venga a ver usted de los 200,000 que debía por comprarse esa tele de 80 pulgadas, va a deber 10,000 pesos. Yo se lo profetizo desde acá, desde esta casa, que el Señor le va a proveer para pagar lo que usted debe. ¿Sí? Paga a todos los que debes, y
aquí esto es una orden, hermano. Paguemos. A mí me da pena, a mí me da vergüenza, Señor. Delante de Dios se lo puedo decir, da pena que te cobre. Da vergüenza, pero es parte del orden de Dios. Paga a todos los que debáis, y aquí debería de haber puesto la Biblia, Romanos 13, paga todo lo que debes. 2 puntos, Coppel, Electra, Liverpool, Suburbia, ¿qué más? ¿Qué otra tienda conocen ustedes? Cuidado con el perro, Sears, etcétera, etcétera. Así debería decir la Biblia acá, pero el Señor nos va a ayudar a pagar nuestras deudas. El Señor nos va a ayudar a pagar nuestras deudas. ¿A quién le debemos? ¿A quién le debemos? El Señor nos va a ayudar. Tenemos que ponernos en orden. Tenemos que ponernos en orden, hermano. Amén. Pagad a todos los que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Amén. Hasta ahí, hermano, el tema de hoy. Yo quiero orar con ustedes desde acá, desde esta casa. Quiero que me acompañen a orar los hermanos que están acá. Cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor, gracias papito, porque no importa, Señor, que no haya música. Gracias, Señor. No importa, Padre, tenemos un corazón dispuesto, papá. Ayúdanos, Espíritu de Dios, que todo lo que hemos aprendido el día de hoy quede en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, aquellos que estamos afligidos por pagar deudas. Yo desde aquí declaro, Papito Santo, a través del internet, a través, Señor, de las redes sociales, oye, si tú tienes una deuda, en el nombre de Jesús, no declares cancelarla, no declares que se cancele la deuda. Dile al Señor, ayúdame a pagarla, en el nombre de Jesús, porque nosotros fuimos los que tomamos la decisión de meternos en esas deudas. Ayúdame a pagarla, papito, provéeme. Que tu nombre sea glorificado en medio de eso, papito. En el nombre de Jesús. Yo quito toda aflicción desde aquí en el nombre de Jesús. Quito de mi corazón, Señor, ministro paz, papito, para la gente que tiene deudas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo cancelo deudas desde acá. En el nombre de Jesús, para mis hermanos, hermanas que me están viendo, allá donde estén, en el nombre de Jesús, levanta tu mano y dile, Señor, cancelo en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a pagar, perdón. Ayúdame a pagar, Señor, lo que yo debo en el nombre de Jesús. Declaro que tú me vas a proveer en el nombre de Jesús. Y perdóname por mi imprudencia en el nombre de Jesús. Por ser imprudente, Señor, que a veces, Señor, a la ligera andamos comprando cosas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, de esta casa, Señor, bendecimos, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos que están aquí, Papito Santo. Enséñanos de tu autoridad desde aquí, en el nombre de Jesús. Enséñanos a ordenarnos. Enséñanos, Señor, a que tu nombre se glorifique. Enséñanos a dar honor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Papito Santo. Sé en nosotros, haz, Señor, en nosotros un hombre y una mujer sujeta, Padre, en el nombre de Jesús. Pero no por imposición, Padre, sino por reconocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos a ser buen ejemplo para los tuyos en el nombre de Jesús. Y desde aquí bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, a las autoridades que tú nos has puesto, Papito, como cobertura, autoridades seculares, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy bendigo, Señor, esta casa, Papito Santo, que tú me has regalado, Señor. Desde ya bendice en esta tarde ya, Señor, la reunión que vamos a tener más tarde a las 7, Señor. Bendícenos, háblanos a través de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido. Envía a mis hijos, Señor, en el nombre de Jesús, del norte, del sur, del oriente y del poniente. Yo les hablo desde aquí, Papito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaro hijos espirituales desde ya, Señor. Declaramos, Señor, que vendrán adoradores. El que ha sido fiel en
sé, Señor, que tú lo vas a poner en lo mucho, Papito Santo. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Sé tú hablándonos todos los días, papá, por todas las actividades, Señor, de la semana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le prospere. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora a la comida. Ya comida espiritual. Solo por el Facebook la leo.